Hola, bienvenidos al curso de Fisicoquímica de la carrera del Tecnólogo Químico. En este video vamos a comenzar el estudio de la unidad 3, que se denomina variación de energía en procesos. Antes de empezar con la clase, quería aclarar que, como van a ver, para muchas definiciones en este tema utilizamos integrales, que para muchos de ustedes les puede resultar desconocido. Hemos tratado de simplificar en lo posible toda esa parte del desarrollo matemático. La termodinámica es un área de la fisicoquímica, como también lo son la química cuántica, la mecánica estadística y la cinética. La termodinámica, cuyo nombre proviene de la unión de dos palabras griegas, que son el calor y la potencia, permite el estudio de las diferentes formas de energía y cómo esas formas de energía provocan cambios en los estados de los sistemas. A partir de una definición más global, la termodinámica nos va a permitir estudiar las relaciones que existen entre diferentes propiedades macroscópicas de un determinado sistema. Esta termodinámica se basa en la postulación de leyes que imponen ciertas restricciones sobre las transferencias de energía en la naturaleza. Por ejemplo, la primera ley de la termodinámica, que vamos a definir en la próxima clase, establece que la energía no se puede ni crear ni destruir, solamente existe una transformación de una forma de energía a otra, pero no impone ninguna restricción en cuanto a la dirección de esa transformación. Sin embargo, nosotros por experiencia sabemos que si ponemos dos cuerpos en contacto que están a diferente temperatura, va a haber una transferencia de calor. El calor es una forma de energía que vamos a definir en esta clase, una transferencia desde el cuerpo que está a mayor temperatura hacia el cuerpo que está a menor temperatura. Esta observación experimental es parte de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, en este caso, la segunda ley está imponiendo una restricción para las transferencias de energía que hipotéticamente pudieran llevarse a cabo teniendo en cuenta solamente el primer principio. La base fundamental de la termodinámica es la observación experimental, la que ha sido resumida luego en algunas leyes conocidas como leyes de la termodinámica. La termodinámica la podemos abordar de dos formas distintas. Lo que llamamos termodinámica clásica, que es aquella en la cual realizamos un estudio desde el punto de vista macroscópico, o sea, no estudiamos modelos de la estructura de la materia a nivel molecular o atómico. Las mediciones de las propiedades que realizamos son a sistemas de gran tamaño. La termodinámica estadística lo que hace es estudiar los átomos y moléculas que componen nuestro sistema a través de métodos estadísticos y de alguna manera relaciona ese comportamiento promedio de las partículas con el comportamiento macroscópico para ese sistema. Es así que, a partir de lo que se conoce como teoría cinética de los gases o teoría cinética molecular, que no vamos a ver en este curso, uno puede definir propiedades macroscópicas de un sistema, como pueden ser la presión o la temperatura, en función de la energía cinética promedio de las moléculas que componen ese sistema. En este curso solamente nos vamos a enfocar en el estudio de la termodinámica clásica. A continuación vamos a presentar algunas definiciones para que ustedes vean cuál es la terminología que utilizamos en este tema. Como ven, esas definiciones fueron extraídas de diferentes libros de fisicoquímica. Cuando hablemos de sistema o sistema termodinámico, es la parte del universo que estamos estudiando. Ese sistema puede ser un gas, un pedazo de metal, agua, un vaso con agua. Es lo que ustedes están estudiando y lo que ustedes están determinando algún cambio de estado en ese sistema. Ese sistema va a estar separado del resto del universo o medio exterior o medio ambiente que le llamamos a través de una frontera. Esa frontera puede ser real o puede ser imaginaria. Por ejemplo, para algún ejercicio puede ser útil, en el caso del vaso con agua, definirme el vaso con agua como sistema. Entonces puedo imaginarme una frontera imaginaria que rodee ese vaso con agua.
En otro caso me puede ser útil definirme únicamente como sistema el agua. Entonces el vaso va a ser la frontera que lo va a separar del medio exterior. Para definir un sistema necesito conocer cuáles son las propiedades. Dependiendo obviamente de la composición de ese sistema, va a alcanzar con alguna o con todas las propiedades para definirlo. Ahí se presentan algunas de las propiedades: temperatura, presión, masa, volumen, densidad, viscosidad, etc. A partir de la termodinámica vamos a poder calcular cambios de estado en diferentes sistemas. El cambio de estado es el cambio en alguna propiedad de ese sistema y el sentido en que se va a dar ese cambio, como cuando daba el ejemplo de la transferencia de calor entre dos cuerpos que están a distinta temperatura. Lo que no podemos determinar utilizando la termodinámica es el tiempo que va a durar ese cambio. O sea, el tiempo no es una variable termodinámica, ni el mecanismo con el cual va a ocurrir ese determinado proceso. Tanto el tiempo como el mecanismo los vamos a ver en la segunda parte del curso, cuando estemos hablando del tema de cinética, que es otra área de la fisicoquímica. Por ejemplo, durante el curso vamos a poder demostrar que la transformación de carbono diamante a carbono grafito, que es lo que se encuentra en los lápices, es un proceso espontáneo, es un proceso que ocurre realmente. Entonces, ¿por qué es tan caro el diamante si eventualmente se va a transformar en carbono grafito? Eso es lo que nos predice la termodinámica. La termodinámica, a partir de ciertas herramientas, podemos demostrar que eventualmente ese proceso está ocurriendo. Pero cuando analizamos la cinética, o sea, la velocidad de la reacción, vamos a ver que es una reacción extremadamente lenta. Por lo tanto, son dos análisis distintos. Uno es el análisis termodinámico, que nos dice que el proceso va a ocurrir, y el otro es el análisis cinético, que nos dice que es una velocidad con la que está ocurriendo esa transformación muy, muy lenta. Continuando con las definiciones que vamos a necesitar para el desarrollo del curso, ya habíamos visto lo que es un sistema, es esa porción del universo que estamos estudiando, que yo lo puedo elegir en forma arbitraria. Ese sistema va a estar separado del ambiente o del resto del universo por una superficie real o imaginaria que llamamos frontera. Los sistemas los puedo clasificar en abiertos, cerrados, aislados y aislado térmicamente. En un sistema abierto va a haber intercambio de materia y energía con los alrededores. Un ejemplo de este sistema puede ser una olla con agua hirviendo, una olla destapada en la cual tengo agua hirviendo y por lo tanto parte de esa agua que se está vaporizando se está escapando del sistema. A través de las paredes de la olla también va a haber una transferencia de energía con el ambiente. En el sistema cerrado solo va a haber intercambio de energía con los alrededores, no hay intercambio de materia. Retomando el ejemplo de la olla, en este caso la olla con tapa, en la cual hay agua vaporizándose en su interior, pero esa agua no se puede escapar de la olla. Por lo tanto, va a ser un sistema cerrado, o sea, no hay cambio de materia, pero sí hay intercambio de energía a través de las paredes. En un sistema aislado no va a haber ni intercambio de materia ni de energía con los alrededores. Encontrar un ejemplo para un sistema aislado es más complicado porque siempre va a haber intercambio de energía con el ambiente, por más pequeño que sea ese intercambio. Podríamos imaginarnos un termo ideal, porque de todas formas si uno coloca agua caliente para el mate, luego de un determinado tiempo esa agua se enfría, quiere decir que ese sistema no es idealmente aislado. Lo que sí podemos definir como un sistema aislado es el universo, como vamos a ver en próximas clases. En un sistema aislado térmicamente no hay intercambio de calor con el ambiente. Siguiendo con las definiciones, cuando hablemos de propiedad vamos a estar hablando de cualquier característica que yo pueda medir de mi sistema, ya sea masa, volumen, presión, temperatura, índice de refracción o cualquier otra propiedad que yo pueda medir. Las propiedades pueden ser extensivas o intensivas.
Una propiedad extensiva es proporcional a la cantidad de materia considerada. Por lo tanto, van a depender del tamaño del sistema. Ejemplo de propiedades extensivas pueden ser la masa, el volumen, la energía, distintos tipos como vamos a ver en el curso como la entalpía, la entropía, etc. Las propiedades intensivas son las que son independientes de la cantidad de materia, o sea, independientes del tamaño del sistema. Ejemplos de propiedades intensivas: la concentración, la temperatura, la densidad. También tenemos que entender cuando hablamos de un sistema homogéneo, cuando hablamos de un sistema heterogéneo, qué entendemos por fase, que esto ya lo han visto en la unidad temática anterior. Para que un sistema sea homogéneo, cada propiedad intensiva tiene que tener un valor constante en cualquier punto de ese sistema. Si un sistema no es homogéneo, por ejemplo, encuentro una propiedad que varía de un punto a otro, puede constar de una serie de partes que sí pueden ser constante ese valor. Entonces, esa parte homogénea es la que denomino fase. En un sistema heterogéneo voy a tener por lo menos dos o más fases. Seguimos con las definiciones. El estado de un sistema es la condición para la cual se asignaron valores numéricos a todas las variables de estado. Las variables de estado o variables termodinámicas son esas magnitudes que se emplean para describir el estado de un sistema. Cuando un sistema se encuentra en equilibrio, esas variables termodinámicas están relacionadas mediante una ecuación denominada ecuación de estado, como por ejemplo la que ustedes ya vieron en la unidad 1, que es la ecuación general del estado gaseoso. Una función de estado es una propiedad que para su cálculo solo se necesita saber el estado inicial y el estado final del sistema. No es necesario conocer cuál fue la trayectoria de ese sistema. Funciones de estado vamos a ver que son la energía interna, la entalpía, la entropía. Funciones que no son de estado, que son funciones que llamamos de la trayectoria, son por ejemplo el calor, el trabajo, en donde sí es necesario conocer cuál fue la trayectoria del sistema para poder calcular esas magnitudes. En termodinámica, un sistema experimenta un cambio de estado siempre y cuando por lo menos una propiedad que define el estado del sistema cambie su valor. Recordar que cambio de estado es el cambio en alguna propiedad y no se debe confundir con el término cambio de fase. El proceso se define por el estado inicial, el estado final y la trayectoria seguida. Dos procesos que comienzan en el mismo estado inicial y terminan en el mismo estado final, pero suceden por trayectorias diferentes, son procesos distintos. La trayectoria es esa sucesión de estados por lo que pasa el sistema al realizarse un proceso. Un sistema aislado se encuentra en equilibrio termodinámico si los valores asignados a las variables termodinámicas no varían con el tiempo. Eso implica tanto el equilibrio químico, equilibrio térmico y equilibrio mecánico. Cuando hablemos de trayectoria o camino, nos vamos a referir al conjunto de todos los estados intermedios por los que pasó el sistema desde el estado inicial hasta el estado final. Los procesos que vamos a ver en el curso son en general bastante sencillos. Estamos hablando de procesos que son cíclicos, en el cual el estado inicial va a ser igual al estado final, o sea, va a haber estados intermedios, pero yo voy a llegar al mismo punto de donde partí. Procesos isóbaros, en los cuales la presión exterior es constante. Por ejemplo, un gas que está contenido en un recipiente que tiene un pistón libre, un émbolo, contra una presión exterior que es constante, que puede ser la presión atmosférica. Procesos monotermos, que le llamamos a los procesos en los cuales la temperatura exterior es constante. Por ejemplo, tengo un recipiente sumergido en un baño termostatizado. Procesos isotermos, en los cuales la temperatura de mi sistema
es constante, que lo vamos a definir en las próximas diapositivas, y el proceso isócoro es un proceso que ocurre a volumen constante, o sea, en un recipiente de paredes rígidas. Ahora nos toca definir dos de los conceptos más importantes que vamos a ver en esta clase, que son dos formas de transferencia de energía. Uno es el calor y el otro es el trabajo. Vamos a empezar con el calor. La definición de calor es toda energía que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado, en virtud de una diferencia de temperatura entre el sistema y el ambiente, y siempre ocurre desde el punto de mayor temperatura al punto de menor temperatura. O sea, el calor es una energía en tránsito entre el sistema y el ambiente. No es algo que el sistema contenga, sino es una energía que se está transfiriendo a través de la frontera. A partir de esa transferencia de calor pueden ocurrir cambios en mi sistema, como puede ser un cambio de temperatura, un cambio de estado de agregación, por ejemplo. Si yo suministro una suficiente cantidad de calor a un bloque de hielo, puedo provocar que ese hielo funda y se transforme en agua líquida. También, suministrando calor, puedo favorecer una determinada reacción química. Lo importante es separar dos conceptos que generalmente vienen unidos, que son la temperatura y el calor. La temperatura, como mencioné en diapositivas anteriores, está relacionada con la energía cinética de las moléculas. Es una magnitud intensiva de mi sistema. El calor es una forma de energía que se transfiere entre sistema y ambiente, siempre de la zona de mayor temperatura a la de menor temperatura. Un ejemplo relacionado con el calor y la temperatura es por qué nos abrigamos en invierno. Como la temperatura exterior es menor que la de nuestro cuerpo, va a haber una transferencia de calor desde el cuerpo hacia el exterior. Lo que hacemos al abrigarnos es tratar de disminuir esa transferencia de calor y por lo tanto que nuestro cuerpo no disminuya su temperatura. Para expresar el calor, que es una transferencia de energía, se utilizan unidades de energía como por ejemplo la caloría, que es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua desde 14,5 grados Celsius a 15,5 grados Celsius. Eso es porque la capacidad calorífica del agua varía y por lo tanto hay que definir un rango de temperatura. Lo importante de la convención de signos, si el calor es absorbido por el sistema, o sea, el sistema está recibiendo calor desde el ambiente, el signo va a ser positivo, y si el sistema está liberando calor hacia el ambiente, el signo del calor es negativo. El calor es una función de la trayectoria. Esto también es importante, al igual que el trabajo que vamos a ver más adelante. No alcanza con saber cuál fue el estado inicial y el estado final para determinar el calor. Necesito saber la trayectoria, esa serie de etapas que unieron estado inicial con estado final. Y también es una propiedad extensiva. Obviamente depende de la cantidad de materia de mi sistema, la transferencia de calor que va a ocurrir. Las unidades van a ser unidades de energía, como comenté recién. En el sistema internacional vamos a utilizar el Joule, también está caloría y litro atmósfera, que también es una unidad de energía. Cuando colocamos dos sistemas en contacto que están a distinta temperatura, va a existir entonces una transferencia de calor desde el sistema de mayor temperatura al de menor temperatura. Esa transferencia de calor se puede realizar por tres mecanismos distintos: conducción, convección y radiación. En la conducción, esa transferencia de energía ocurre desde partículas más energéticas a otras menos energéticas como resultado de interacciones entre ellas. La conducción puede tener lugar tanto en sólidos, líquidos o gases. En los sólidos, esa transferencia de energía ocurre por vibración de las moléculas que, como vimos en la unidad 1, están ubicadas en posiciones fijas.
dentro de una red cristalina. En los líquidos y en los gases, la conducción ocurre debido a colisiones y a la difusión de esas moléculas durante su movimiento. Los metales son los mejores conductores de calor. Los gases, como el aire, son malos conductores, por eso se utilizan, por ejemplo, en las ventanas dobles. Entre ventana y ventana existe aire, que como es un mal conductor del calor, impide que se pierda calor de una habitación hacia el ambiente. También hay sólidos que son malos conductores, como los plásticos, el corcho, la espumaplas, que se denominan comúnmente aislantes. La transferencia de calor va a depender de un parámetro característico de la sustancia, que es la conductividad térmica, del área de contacto entre los dos cuerpos, de la diferencia de temperatura que existe entre ellos y de la distancia que los separa, por ejemplo, a través de una frontera. Cuanto mayor sea el área de contacto, mayor la diferencia de temperatura y menor el espesor de la frontera, mayor va a ser la transferencia de calor. Otro de los mecanismos de transferencia de calor es la convección, que ocurre por movimiento de masa o circulación dentro de un fluido. Como habíamos visto en la unidad 1, los fluidos son líquidos y gases. Esa convección puede ser natural, o sea, producida por una diferencia de densidad, o forzada cuando ese fluido es obligado a moverse por un medio mecánico, por ejemplo, cuando utilizo un ventilador para forzar el movimiento del aire, o en los hornos convectores, que se utiliza también un ventilador que lo que hace es forzar al aire a moverse dentro del horno para que la temperatura sea uniforme. Por último, el calor también se puede transmitir por la emisión de ondas electromagnéticas que llamamos radiación. La ley de Stefan establece que la transferencia de calor es proporcional a la temperatura absoluta elevada a la cuarta potencia. La transferencia de calor por radiación puede ocurrir tanto en sólidos, en líquidos y en gases. En la mayor parte de los fenómenos de transferencia de calor, los tres mecanismos van a estar presentes en forma simultánea. Pero la transferencia a través de un espacio en el que se ha hecho vacío solo puede ocurrir por radiación. Por ejemplo, la radiación solar llega a la Tierra por radiación. En las próximas 3 diapositivas vamos a ver ejemplos para tratar de separar esos conceptos de calor y temperatura que venimos analizando en las diapositivas anteriores. Recordar que la temperatura es una magnitud intensiva característica de mi sustancia. El calor es una energía en tránsito desde una zona de mayor temperatura a una de menor temperatura. En este primer ejemplo tenemos un sistema en donde tenemos agua en ebullición. El agua está contenida en un recipiente de paredes aislantes con un pistón también aislante. El pistón permite que la presión interna y la externa sean iguales, o sea que se alcanza el equilibrio mecánico. Y tengo una fuente calorífica que está a una temperatura mayor que la del agua, por lo tanto hay una transferencia de calor desde esa fuente hacia el agua. Entonces, recordando la convención que teníamos para el calor, si el sistema, en este caso el agua, absorbe calor desde el ambiente, el signo va a ser positivo, o sea, tengo calor mayor que cero y no tengo variación de temperatura, porque como el agua está en ebullición, mientras coexisten el agua líquida y vapor, hay un cambio de estado de agregación, la temperatura permanece constante. Entonces, en este caso voy a tener calor positivo y no voy a tener variación de temperatura. En este otro ejemplo, tenemos una combustión que se lleva a cabo dentro de un recipiente aislado térmicamente, un horno con paredes aislantes. Por lo tanto, si las paredes son aislantes no va a haber intercambio de calor con el ambiente, pero sí va a existir una variación de temperatura, en este caso una combustión que es exotérmica, va a haber un aumento de temperatura dentro del horno, pero no va a haber transferencia de calor hacia el ambiente. En este último ejemplo tenemos un calefón, o sea un recipiente de paredes aislantes con una resistencia que se utiliza para calentar agua.
Entonces el calor va a ser cero porque al ser las paredes aislantes no hay intercambio de calor con el ambiente, pero sí observamos un aumento de temperatura del agua. En este caso lo que se está efectuando es un trabajo eléctrico.